Buenos días con todos. Bueno, nos encontramos desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Estamos con Pavel Muñoz, asambleísta por Pichincha, a quien le vamos a hacer algunas preguntas sobre su gestión y lo que pasa actualmente en la Asamblea. Pavel es sociólogo, experto en política y también académico. Así que, Pavel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo ves ahora actualmente la gestión de la Asamblea? ¿Crees que la Asamblea está fraccionada? Valeria, primero un gusto conversar contigo. Un saludo a todas las personas que nos pueden ver y escuchar. Mira, hay un cambio en la gestión de la Asamblea, ¿no? Recordemos que hace poco ha salido Guadalupe Llori y la gestión de Guadalupe Llori me parece que sí tiene una calificación, si tú quieres, -0. Y eso se expresa también o se deja ver también en lo que fue el paro nacional. Al menos 4 de los 10 puntos que puso la CONAIE en debate del país podían haber sido resueltos, si no de manera total, al menos una parte dentro de la Asamblea Nacional. Creo que la gestión actual de Virgilio Saquicela, sin que él sea un coideario, ¿no es cierto?, ni que tengamos ningún punto de coincidencia político-ideológica, está haciendo mejor. Que tampoco esto, digamos, es, si tú quieres, otra cosa del otro mundo, hacer algo bien en la Asamblea. Es claro que tú llegas por la procedencia o te perteneces a una fuerza política, pero si los 137 asambleístas te encargan la tarea de ser presidente o vicepresidenta, lo que deberías hacer es representar a esa totalidad de la Asamblea Nacional. Esto te obliga a que seas tolerante, a que tengas una capacidad de diálogo y a que respondas a las necesidades del país. Tal vez con esto termino. Si uno se fija, y yo creo que esto pasó, yo soy testigo presencial y yo se lo había dicho, a, por ejemplo, José Serrano, a Elizabeth Cabezas, a César Litardo y a Guadalupe Llori. A los 4 les dije lo mismo. Ellos deberían entender que están para representar al pueblo ecuatoriano, no para ser representantes del Ejecutivo de turno. El no entendimiento de eso permitió que, o posibilitó, o generó que José Serrano salga de la Asamblea, que la señora Elizabeth Cabezas salga de la Asamblea, que César Litardo tenga una gestión, yo diría que hábil porque logró sostener sus 2 años, pero que de alguna u otra manera fue muy complicado para él también el ejercicio de gobierno, y Guadalupe Llori que, digamos, no llegó a o terminó su primer año de gestión. Entonces, esto también se nota de alguna u otra manera una mejoría. Insisto, falta mucho para poder evaluar cuál es la gestión o los logros de la gestión de Virgilio Saquicela, pero al menos respecto al punto del cual partimos, que es una terrible gestión de Guadalupe Llori, creo que lo que ha venido haciendo Virgilio Saquicela en estas semanas o meses, vamos, un mes y una semana me parece, no es mucho tampoco, pero se nota claramente hay un cambio, un giro de cerca de 360 grados en la Asamblea y creo que es positivo. Cierro diciéndote que eso no quita que la Asamblea Nacional, junto con el presidente, con el Ejecutivo, con la Contraloría, con la Fiscalía, con los jueces, con los medios de comunicación, sean instituciones que en este momento no gozan de la confianza ciudadana. Hay una crisis severa de credibilidad y confianza de todas las instituciones del Estado, incluidas instituciones privadas como los medios de comunicación, y esto devela que los ecuatorianos no confían en las instituciones que hoy están vigentes en el Estado ecuatoriano. Y justo tocando ese tema que tú mencionas, ¿cómo crees que debe mejorar en este aspecto la Asamblea para que los ciudadanos vuelvan a confiar y a tener esa credibilidad en la Asamblea? Primero decirte que la Asamblea en cualquier país del mundo, Congreso, Asamblea, legislativo, como se llame, suele tener siempre una calificación menor que otras instituciones. ¿Por qué? Porque en la Asamblea, por ejemplo, es el escenario de debate político y ese debate político muchas veces se expresa en pelea política y los ciudadanos creo que están cansados de eso. La Asamblea suele ser el órgano que debate y aprueba, por ejemplo, normativas fiscales. Esto significa cambio de impuestos y muchas veces si tú tienes a la Asamblea como el espacio donde se debate un impuesto o digamos, un conjunto de impuestos o de reformas tributarias, también suele ser mal calificada. La Asamblea también hay que entenderla, ¿no? Es un espacio de representación amplio y plural. Aquí tienes 137 asambleístas. Y hay que reconocer que tienes de todo como en la viña del Señor, digamos, ¿cierto? Tienes buenos, tienes mediocres y tienes pésimos asambleístas. A veces el problema es que los que alcanzan más notoriedad son los malos asambleístas, las malas asambleístas, y eso hace que la gente ponga a todos en un mismo saco. Entonces yo partiría de eso. Suelen tener mala gestión o mala calificación de gestión. Eso vuelve el reto de mejorar sus números aún más grande.
para esto que tú me preguntas, ¿cómo mejorar sus números? Yo te decía lo primero, ¿no? Yo creo que hay que conectar, esto tampoco es muy difícil, las demandas ciudadanas con el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Qué te reclama hoy el país? El 80% de los temas que le quitan el sueño a los ecuatorianos son seguridad, porque tenemos un país tomado por la delincuencia, son falta de producción y generación de empleo, porque tenemos índices de desempleo muy altos o de informalidad, el deterioro significativo del sistema de salud y del sistema de educación también. Si quieres, en estos 4 temas están el 80-85% de la preocupación de los ecuatorianos. Los medios y el sector político suele hablar, por ejemplo, de corrupción. Es cierto, hay que tener una sociedad y un gobierno, sobre todo, totalmente transparente. Todos queremos no solamente luchar, sino erradicar a la corrupción. Pero si tú te pasas hablando de corrupción de mañana, tarde y noche, si tú te pasas, digamos, centrando solamente ahí el debate, ¿no es cierto? Además de un debate político donde enfrentas posiciones, la gente lo que quiere es saber qué hizo la Asamblea para esos 4 problemas, para mejorar la seguridad, para que de alguna otra manera se pueda generar empleo, para que haya medicinas mínimamente en el sistema de salud y para que las escuelas no sean un desastre. Entonces yo te digo, para mejorar la confianza y credibilidad que la Asamblea debe tener con los ciudadanos, creo que debería centrarse sobre todo a hablar de esas 4 preocupaciones centrales. Muy bien, y respecto a tu gestión en todo el tiempo que tú llevas aquí, ¿qué leyes has propuesto tú desde tu curul? Mira, yo creo que hemos propuesto en número, si quieres, yo soy de aquel que trata de trabajar en proyectos de ley que sobre todo sean significativos. Entonces te digo, más que centrarme en 500,000 reformas, porque a veces tenemos asambleístas que eso hacen, hay asambleístas que presentan 17 iniciativas de ley, pero las 17 son la reforma de un artículo. Por lo tanto, la pregunta es cuál es la consistencia, ¿no es cierto?, o el efecto real de eso. Yo creo que he presentado un número de leyes importantes, pero sobre todo que tocan temas centrales, o he defendido o he sido ponente de leyes en ese sentido. Te doy algunos ejemplos en ese caso, ¿no? El Código de Comercio, por ponerte un ejemplo. El Código de Comercio llevaba vigente desde 1906, es decir, era un marco legal que tenía más de 100 años. Para que tengas una idea, esto era loco, ¿no? La ley decía que si una mujer se va a dedicar a actividades de comercio, debería pedirle permiso a su esposo, ¿ya? Es absolutamente caduco. Decía que los barcos de vela que vengan al país con determinados productos debían pagar determinado tributo. Es decir, teníamos un código de más de 100 años que no había sido reformado. Y entonces, cuando son códigos, esto es importante que la gente lo sepa, lo que haces es que agrupas leyes pequeñitas dispersas en un solo marco legal. Entonces, ya de por sí que sea código es importante. Y que haya sido actualizado desde, digamos, algo que no se actualizaba desde 1906, es una gran noticia. Yo fui ponente de esa ley. Una segunda, que en cambio, fíjate aquí qué es lo que pasa. La Asamblea hace la ley, pero el Ejecutivo no la ejecuta. Un desastre, sobre todo en el impresentable gobierno de Moreno. Fui ponente de la ley antitrámites o la ley para, digamos, disminuir los trámites y aligerar la relación del ciudadano con las instituciones para que no sea un viacrucis ni un martirio. Esta es una ley importantísima. Mira, Valeria, por ponerte un ejemplo, tú vas hoy a una institución pública y te piden la copia de la cédula. No tiene ningún sentido. Tú vas a hacer un trámite en una escuela de tu hijo y te piden la copia de papeleta de votación tuya. ¿Qué sentido tiene que te pidan una copia de papeleta de votación para un trámite que está en el ámbito educativo? Si vas a hacer un trámite de salud en una dependencia y si estás en el mismo órgano de salud, ¿por qué te tienen que pedir los papeles que ya entregaste en la ventanilla de al lado? Te vuelven a pedir. Entonces, cosas tan sencillas como esas en esa normativa están. Que no te pidan copia de cédula, que no te pidan copia de papeleta, que en la mayoría de trámites que no sea necesaria la papeleta de votación, que no te lo pidan, que si tú ya dejaste los papeles en una entidad, que no te la vuelvan a pedir, o cosas como estas, ¿no? En algunos casos, una empresa le puede deber impuestos al fisco y el fisco le puede deber, ¿no es cierto?, alguna planilla de pago a esa empresa. En esa ley se crea un sistema de compensación. Me debes 100, yo te debo 80, solo me pagas 20, ¿ya? Entonces, cosas como esas también en la ley que busca la eficiencia administrativa y la disminución o erradicación de trámites. Que los trámites sean en líneas, me olvidaba de esto que es importante. ¿Qué tenías en instituciones y qué planteamos en la ley que ya está aprobada? Tú hacías un trámite, llegabas a un punto, estabas ya feliz y te decía, imprima, vaya al banco, pague y vuelva a dejar en la institución. ¡Qué locura! Es decir, esto se llama pasarela de pagos. Deberías terminar con todo el proceso y deberías poder pagar en línea. Todos esos elementos están en la ley.
El día de estos días se ha discutido una normativa que presenté hace 4 años. Fíjate, esto es una vergüenza para la Asamblea Nacional, vergüenza de César Ritardo, vergüenza de Guadalupe Llori, y que hoy por fin la podemos discutir. Con una cosa tan simple como esta, reformar 2 artículos, un artículo en realidad, pero lo amplío, del Código de Finanzas y Planificación, Finanzas Públicas y Planificación. ¿Para qué? Cuando tú en el año siguiente, te voy a poner el ejemplo, en el año 2024, vas a hacer el presupuesto de salud y de educación, lo hagas cumpliendo la Constitución. Eso significaría que le des más presupuesto. Y para ello, que consideres el valor mayor del año 2023, o el presupuesto inicial o el presupuesto ejecutado. Una cosa sencilla, pero que si tú la cambias, vas a romper lo que viene pasando desde el gobierno de Moreno, que la salud y la educación vienen teniendo menos recursos. Presenté o soy ponente de una ley para las organizaciones sociales de su relación con el Estado. Presenté un proyecto que es muy importante, perdóname que me haya extendido en esto, pero creo que es importante. Un proyecto de ley también, 4 artículos absolutamente claros para que no se venda el Banco del Pacífico. Que el Banco del Pacífico, que es de los ecuatorianos y las ecuatorianas, se mantenga en propiedad de nosotros los ciudadanos, número 1, pero que el Estado le dé en dación de pago a la seguridad social para que disminuya un poco la deuda que el Estado tiene con la seguridad social. Y ese banco que ha llegado a rendir hasta $100 millones al año, esos $100 millones alimenten el presupuesto de la seguridad social. O he presentado el proyecto que estoy a la espera de que ya se pueda debatir, un proyecto de ley para establecer el sistema de protección social del país, de protección y promoción social. Entonces te digo, en número he presentado un importante número de proyectos, pero sobre todo me he enfocado en proyectos que tengan un efecto real en mejorar o superar los problemas que tiene la ciudadanía. Déjame darte una primicia, con esto termino. La próxima semana estoy presentando una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el COTAD. ¿Qué te plantea eso? Cosas como que, por ejemplo, si una junta parroquial tiene plata, quiere adecuar el parque y le pide permiso al municipio, hoy el municipio se demora un año y medio en no darte autorización. Estoy incorporando que si en un mes no te contesta, se entienda como silencio administrativo y la junta parroquial puede intervenir. ¿Qué sentido tiene que el municipio no le deje intervenir a una junta en un parque que él debería administrar, que no lo está haciendo, y vas a adecuarlo con plata de la junta parroquial? O la gente que ha sido lastimosamente estafada por traficantes de tierra y que ya vive 5, 10, 15, 20 años en su propiedad, en su predio, y no tiene título de propiedad. Estoy planteando también un mecanismo para que pueda, legalizarse y regularizarse esta tenencia de tierra y que puedan tener su título de propiedad. Muy bien, muchas gracias, Pavel. Uno de los temas preocupantes, como tú nos dijiste al inicio, para todos los ecuatorianos, es el tema de la educación. ¿Consideras este tema que lo prometió el presidente Lasso en campaña de eliminar la CENESID, es el camino correcto? No, no es el camino correcto. Primero, lo que nos queda claro es que el presidente, cuando fue candidato, se disfrazó, literalmente se disfrazó. Se puso zapatos rojos, nunca creyó en eso, ¿no es cierto? Vetó la ley para interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Se puso, un rostro juvenil para decirles a los jóvenes que iba a ampliar los cupos de las universidades. Nunca cumplió. Dijo que iba a eliminar la CENACYT, cosa siempre equivocada, ventajosamente no la ha cumplido. Entonces el presidente, esa persona disfrazada que tuvimos en campaña, hoy se ha puesto su traje real, y ese traje real es estar en contra de las mujeres, estar en contra de los servicios públicos, uno de ellos la educación, estar a favor de sus amigos los banqueros, ¿no es cierto? Estar a favor de los evasores de impuestos y por lo tanto dejar la plata en paraísos fiscales, estar a favor de los privilegios y por lo tanto eliminar él, que va a hacer que cuando, pase el tiempo y tenga que heredar una fortuna a sus hijos, la gran fortuna que tiene, no pague el impuesto a herencias, ¿no es cierto? Él, que teniendo recursos depositados afuera, ha planteado una suerte de blanqueamiento, legalización de esos recursos. Entonces, el disfrazado, hoy con su vestimenta real, la que efectivamente él es, nos damos cuenta que le mintió a los estudiantes. Dijo que iba a ampliar cupos en las universidades, Valeria, no lo hizo. Dijo que iba a eliminar la CENACYT, como si eliminando una institución tú aumentarías los cupos en el país o mejorarías la calidad de los profesores o les pagarías mejor a los profesores o trabajarías sobre la eficiencia terminal. Esto significa que si alguien entra a estudiar, lo importante es que se gradúe, no que pase 7 años, ¿no es cierto?, en primer año de todas las facultades posibles. Entonces, simplemente eso no hay. El presidente le ha mentido a los ciudadanos
al menos a los jóvenes de este país, y hoy no vemos que haya generado los cupos ni una mejoría en la calidad educativa, y más bien mintió con la Senacid, que bueno que no lo haya eliminado, porque al final terminó con esto. Mira, Valeria, lo que pasaba antes es que las universidades se autorregulaban. Entonces las universidades privadas ponían sus propias reglas y evidentemente esas reglas nunca velaban por la calidad del sistema, nunca velaban por la consistencia del sistema. Todos te empezaron a, ¿no es cierto?, ofertar las carreras de moda, pero no las carreras que necesita el país. Por lo tanto, yo no estoy en contra de ninguna formación, pero es obvio que si mañana tienes 7 millones de administradores, ¿no es cierto?, 5 millones de gente que sabe de marketing y no tienes nada de parvularios, ¿no es cierto?, para atender al desarrollo infantil, algún problema vas a tener en el desarrollo nacional. Así que el presidente, creo yo, que no entiende el tema de educación superior y le mintió a la ciudadanía en esa materia. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa con el presupuesto? Porque sí, como tú lo dijiste, solo en este periodo que ya viene el segundo semestre de este año hay más de 400,000 estudiantes inscritos para rendir este examen de transformar, que es de Cenecit. Como tú lo mencionas, ¿qué hace el presidente y bueno, todas las entidades con ese presupuesto? Solo ahora que topas el examen, en eso también mintió, recuerda, ¿no?, que iba a eliminar el examen y lo que hicieron es cambiarle de nombre, porque al final es consistente que tengas un examen. Tú te vas a Colombia nada más y tienen desde hace décadas un examen, porque evidentemente todos queremos formarnos para el trabajo, pero para formarte para el trabajo tienes dos vías. Una, si tú, por ejemplo, haces una formación técnica en oficios, absolutamente pertinente. ¿Acaso no necesitamos, en el mundo de la producción, digamos, en un productor, necesita ser periodista o necesita ser un buen productor audiovisual, ¿no es cierto? Y lo segundo, seguramente es una carrera técnica, con institutos técnicos tecnológicos. Claro, necesitamos médicos también, y necesitamos abogados también, y necesitamos sociólogos, ¿no es cierto?, y algunas otras profesiones. Entonces, el no entender que hay gente que va a la universidad y lo puede hacer bien, y hay otros que van a los institutos técnicos tecnológicos, ninguno es más que otro, simplemente son roles distintos, es lo que debíamos haber hecho. Y ahí mintió, digamos, diciendo que va a eliminar el examen de ingreso. Y en materia presupuestaria tienes 2 o 3 elementos que yo te digo de manera muy rápida. Primero, no necesariamente le están entregando a las universidades el presupuesto que requieren, número 1. Número 2, es cierto que las universidades tienen déficit en su gestión. A veces te quedas con universidades que les dieron 100 y en octubre han ejecutado solo 60. Entonces, evidentemente, ahí tienes un problema. Pero, ¿qué debería pasar con los que ejecutaron 60? No deberías quitarle los 40 restantes. Deberías dejarle que siga ejecutando para que en el próximo año, ¿no es cierto?, pueda utilizar esos recursos. Por eso presentamos nosotros también una reforma a la Constitución para que los recursos de las universidades se queden en las universidades y no vuelvan al Ministerio de Economía y Finanzas. Así que ahí tienes estos 3 problemas. No le están entregando todo lo que deben. Debería entregarse más plata para abrir nuevos cupos, pero también es cierto que las universidades deberían mejorar su capacidad de gestión. Muy bien, muchas gracias. Ya para ir concluyendo, uno de los temas también preocupantes ahora es las nuevas elecciones que se vienen para todo el país, las elecciones seccionales. Y frente a eso te quería consultar, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué necesita Quito especialmente también para salir de esta crisis, ¿no?, en la que hemos caído, y también que los quiteños hemos perdido esa confianza también en los políticos? Bueno, Quito necesita un alcalde que realmente, ¿no es cierto?, sepa de lo público, sepa administrar la ciudad y esté dispuesta a rescatarla. Esta es la palabra. Yo creo que Quito no puede hablar de mejoras, Quito no puede hablar de perfeccionamientos, Quito no puede hablar de que ahora vamos a mejorar, digamos, a pulir tales cosas. No, Quito tiene que hablar las palabras rescate, Quito tiene que hablar de las palabras reconstrucción, Quito tiene que hablar de las palabras de digamos, como el ave fénix, renacer desde las cenizas. Seguramente ustedes, ¿no es cierto?, si no son de esta ciudad, que viven en esta ciudad, tienen que sufrir los problemas cotidianos. Mira, yo antes de joven no tenía ningún problema, ¿no es cierto?, de terminar una fiesta en la casa de un amigo e irme caminando a mi casa. Hoy la gente tiene pánico de llegar más de las 8 de la noche porque te pueden matar por robarte el celular. Eso significa que la ciudad está absolutamente perdida. Tú antes tenías una ciudad que si bien tal vez no cubría todas las necesidades de empleo en las expectativas de la gente que buscaba empleo, tú te podías conectar, ¿no es cierto?, con actividades en el mundo, digamos, empresarial, en el mundo burocrático, en, digamos, un negocio, cosas como esas. La gente tenía la posibilidad de conseguir trabajo. Hoy tienes el desempleo de una manera brutal. Hoy tienes no solamente desempleo, sino el crecimiento de un trabajo autónomo que es totalmente explotado. Sí, y sobre el cual, mira lo que ha pasado últimamente con el municipio. La gente no tiene trabajo, logra subsistir, ¿no es cierto?, ganando $1, $3, $4 diarios.
y el municipio va y les incauta esa mercadería con la que pueden subsistir. Yo no te estoy diciendo que vamos a hacer o que haya que hacer de la ciudad un mercado. Hay que regular el mercado, el comercio informal, por supuesto que sí, pero lo lógico sería que muchos sitios que tienes deshabitados o desocupados, puedas, por ejemplo, volver a una experiencia como centros comerciales del ahorro, donde la gente pueda ahí establecerse. Y el municipio, ¿no es cierto?, no solamente que controle el mercado informal, sino que dé una salida real a esas personas que si no ganan $3 diarios, no pueden parar la olla. Esa es la realidad. Pero tú vas y les incautas una mercadería. La pregunta es, ¿qué hacen con esa mercadería? ¿La queman? ¿La devuelven? ¿Hay práctica de corrupción y ellos se llevan? Es decir, ¿por qué? Ahí en las reformas que estoy planteando yo, por ejemplo, te decía, estamos diciendo, controle el comercio informal, evidentemente, pero no incaute. Simplemente, digamos, controle. ¿Qué sacas incautándole? Yo veía dramáticamente una señora con discapacidad, ¿no es cierto?, que con su hijo en brazos peleaba porque le devuelvan la mercadería incautada, porque ¿qué va a hacer el municipio con eso? Va a ir a alimentar una bodega que no le sirve de nada y esa persona no va a tener un pan que llevar a su casa. Eso es una locura. Por lo tanto, te mueves y para llegar acá seguramente te demoraste un montón. Y, ¿no es cierto?, si viniste en tu carro particular, es posible que te salga más caro porque se te reventó la llanta en los cráteres que tiene la ciudad. Es decir, esta ciudad está devastada. Por lo tanto, hay que reconstruirla. Primero, lo que te digo. Y para eso hay que, por ejemplo, no hay que hacer lo que hizo el gobierno central. Que tú hayas sido un administrador de banco no te hace un buen alcalde, ni un buen presidente, ni una buena prefecta, nada. O sea, lo público tiene sus propias realidades. Necesitamos gente que conozca y que pueda planificar la ciudad. Una ciudad tú la tienes que proyectar a 25, 30, 40 años. No es que vas a proyectar, digamos, el tema vial, por decirte algo, para los próximos 6 meses. Esos son simplemente demagogos que no saben la administración de lo público y necesitamos recuperar identidad, sentido de pertenencia y adecuados niveles de convivencia, Valeria. Salimos de una experiencia como la del paro nacional que yo creo que el saldo más lamentable que deja, y en Quito, porque Quito es la capitalidad, a mí también me gustaría, sinceramente, que las marchas y las protestas no fueran aquí, pero esta es la capital de la República y es entendible que, siendo el centro político, el epicentro político, aquí se desarrolle, ¿no es cierto?, el debate político y seguramente se desenvuelva la conflictividad. Pero lo que no podemos esperar de eso es que te quede una sociedad dividida, polarizada, racista, que estigmatiza al otro por simplemente su procedencia. Entonces, todo eso en Quito debe cambiar. Y en el reto nacional, mira, cuando un gobierno como este, de inclinación neoliberal plus, está fracasando, el refugio que tienen los ciudadanos son sus cantones, sus provincias, y ahí estamos obligados en cada uno de los 221 cantones del país a hacer una gestión que es solución de los problemas de la gente. Lastimosamente, mientras vemos que el país o el gobierno nacional se va desmoronando en sus objetivos políticos, al menos rescatar al país desde las ciudades. Dentro de en estas últimas semanas hemos escuchado algunos nombres, ¿no?, que ya suenan para las candidaturas. ¿Estarás tú dentro de ese listado? Es una posibilidad dentro de mi organización política. Se está acordando el tiempo para la noticia final. Así como se acorta, también todo puede pasar en política hasta el último minuto. Así que nosotros somos cautos con eso. Lo anunciaremos en el momento previsto. ¿Y qué significa el momento previsto? Nosotros, por convicción democrática, pero además por cumplimiento de la ley, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el proceso de primarias. Las primarias pueden ser de distinto tipo, ¿no? O puedes votar, o puedes tener una asamblea, o puedes tener otros mecanismos participativos. Entonces necesitamos nuestras primarias y que ahí salgan los nombres. Yo siempre he dicho que para nosotros el orden de los factores es este. Primero, saber qué es lo que vamos a plantear en nuestro plan de trabajo. Segundo, las alianzas, porque nosotros somos convencidos de que tienen que haber alianzas. No tanto con los partidos políticos, pero sí con la ciudadanía y sus organizaciones. Y tercero, los nombres. Así que estamos en el segundo punto. Llegarán en días nada más los nombres. Sí, yo soy una opción dentro de mi organización política. De ser esa opción favorable, me entregaré alma, corazón y vida a una de las cosas que más amo en mi vida, que es Quito. Y estoy seguro que con la experiencia que tenemos y con el amor que tenemos de esta ciudad, vamos a ser seguramente la mejor alcaldía que ha tenido Quito, al menos claramente desde el regreso de la democracia.
Muy bien, muchas gracias, Pavel, te agradezco por tu tiempo. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera un último mensaje tuyo de cuál sería ya tu compromiso final, sea desde la Asamblea, sea desde la Alcaldía, tu compromiso en sí con el país, para ya finalizar. Al país también necesitamos rescatarlo, Valeria, esto creo que es importante y en ese sentido todos somos útiles para rescatar al país. Al gobierno hay que hacerle un tirón de orejas y un llamado de atención que haga aquello que le ofreció a la ciudadanía que le votó. Esto es lo central. A la Asamblea Nacional hay que decirle también que su agenda de trabajo no sea la que la Asamblea cree, sino la que el pueblo necesita. A todas las instituciones del país decirles, ¿no es cierto?, que se vuelquen a trabajar para el ciudadano y no en contra del ciudadano. Y a los ciudadanos también decirles que si hay alguien que puede hacer algo porque cambien las cosas son los ciudadanos. La participación ciudadana, la veeduría, el control. Hagamos el ejercicio que viene en el 2023 de votar por nuestras autoridades locales, no solamente como un ejercicio de votar y creer que ahí se acaba la democracia, acompañar a esas autoridades para felicitarlas cuando hagan bien, pero también para llamarles la atención cuando no estén haciendo lo que la ciudad necesite o lo que el país demanda. Así que creo que en este momento hay gran preocupación en la ciudadanía, el ánimo social suele estar por el piso y eso a mí me apena mucho, pero decirles también que es momento de esperanza, que los ecuatorianos, si hay algo que tenemos es madera de luchadores, ¿no es cierto? Las ecuatorianas, sobre todo, maderas de luchadoras, y en ese sentido, juntos debemos sacar el país adelante desde cada parroquia, desde cada ciudad y desde cada provincia. Bueno, muchas gracias, Pavel, gracias a todos los que nos están viendo, pues esto siempre es importante para entender también toda la situación que vive el país. Gracias, Pavel. Gracias, Pavel.